El Instituto Mexicano de Flebología presenta Hablando de Flebología, un podcast creado para ti que estás en el mundo de la medicina. Historias, entrevistas, análisis, debates y reflexiones sobre flebología. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más del Instituto Mexicano de Flebología. Soy su amigo, el doctor Fernando Vega Rasgado, y deseo que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a tocar la parte 2 del interesante tema: las venas perforantes, amigas o enemigas. ¿Qué tal? ¿Cómo reflexionaron la parte 1? Interesante, ¿verdad? Pues sí, la hemodinamia del sistema venoso es fascinante y aún continúa en estudio por diversas razones. Las primeras, contar con las herramientas necesarias para poder evaluarlo. Y la segunda, poder llevar estas herramientas, que muchas veces son solamente para el ámbito de la investigación, llevarlas a la práctica cotidiana. Decíamos la vez pasada que las venas perforantes tienen una función esencial para redirigir el flujo venoso en su sentido normal, que es de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Cuando nosotros tenemos una obstrucción por una trombosis venosa profunda, estas venas perforantes funcionan como válvulas de escape. Si tuviéramos, por ejemplo, una trombosis en la vena poplitea, entonces los flujos se desvían de las venas tibiales posteriores, anteriores y peroneas hacia el sistema superficial de la vena safena mayor. La safena menor también cumple una función similar, pero en la mayoría de los casos tiene varias ramas que drenan arriba de la vena poplitea. Es decir, las venas perforantes de la pierna, específicamente de la rodilla hacia abajo, tienen una función de dirigir el flujo de afuera hacia adentro. Y cuando hay una trombosis venosa, pues tienen más evidencia su utilidad, porque entonces invierten su flujo, pero para mantener la circulación de una manera permanente. Ahora, amigos, estudiar la hemodinamia y la función de las venas perforantes es algo que se ha hecho ya desde hace algún tiempo y que pues no es fácil hacerlo. Muchos han relacionado ya la presencia de venas perforantes insuficientes con hipertensión venosa, con cambios en el gradiente de presión venosa, con la presión venosa ambulatoria. Sin embargo, prácticamente todos los estudios al respecto concuerdan con pacientes que tienen simultáneamente insuficiencia venosa superficial. Esto es lo que hace las principales observaciones acerca de los estudios, que hay cantidad de ellos reportados. Hay muchos en los cuales se asocia la ligadura de venas perforantes con la cicatrización de las úlceras y pues generalmente en la mayoría de ellos se hace simultáneo con una crosectomía. En algunos que no se hace con crosectomía, los resultados son parciales. Alrededor del 50% de los pacientes que se les hace solo ligaduras de perforantes cierran la úlcera y se mantienen así durante un tiempo. A la mayoría que le hacen crosectomía por cualquier técnica y simultáneamente ligadura de perforantes tienen una mayor tasa de recuperación, hasta el 80 o 90%. Ahora, la recidiva es otro asunto, porque en ambos casos hay recidivas. Y por supuesto que siempre debemos hablar de que algo que ya sabemos en flebología es que la compresión es herramienta y punto básico para prevenir la recidiva de la vena varicosa y especialmente de la úlcera. Entonces, es importante mencionar
cómo cambian las venas perforantes después de la cirugía. En un estudio, una revisión publicada por el doctor Thomas O'Donnell, podemos nosotros revisar datos interesantes. Por ejemplo, el estudio de Stuart dice que antes de la cirugía tenía un 60% de venas perforantes, pero después de hacer closectomía bajó a 30%. Otro estudio de Méndez, de un 100% de venas perforantes, bajó a 30% de venas perforantes. El estudio de Blomgren, de 100% bajó a 40%. Entonces, esto nos indica que gran parte de la insuficiencia de venas perforantes está relacionada con la insuficiencia venosa superficial, ya que al corregir esta, pues se van corrigiendo las venas perforantes también, se van haciendo suficientes y entonces esto hace que vuelvan a funcionar de una manera habitual. Y esto es lo interesante, porque hay dos corrientes muy grandes. Una que dice que hay que eliminar todas las venas perforantes y otras que dice que no hay que eliminarlas, sino solamente las que estén dañadas. Y entonces aquí es donde viene, digo yo, el meollo del asunto. Porque aquí vamos a compartirles varias observaciones bien interesantes del doctor Resek, porque es uno de los que ha estudiado más hemodinamia. Y entonces, él nos dice muchas cosas sobre los informes contradictorios, por ejemplo, de varios fenómenos hemodinámicos. Por ejemplo, la incompetencia de la vena femoral y de las perforantes de la pantorrilla. Dice que esto impide la orientación de la hemodinamia venosa, es decir, que el flujo vaya de abajo hacia arriba. Sin embargo, se ha visto que la diferencia de presión que surge entre la vena poplite y la tibial posterior durante la actividad de la bomba venosa se informó hace 50 años, ya 60 años, pero lamentablemente este importante descubrimiento sigue sin ser respetado. Es decir, nosotros vamos a tener la misma presión venosa durante la marcha en la vena tibial posterior que en la vena safena. Ahora, cuando esta vena safena se daña, entonces es cuando la presión aumenta mucho. Y entonces hay que vencer esta presión superficial. Y como esto no se logra, entonces el gradiente de presión de afuera hacia adentro tiene que meter más cantidad de sangre. Desde entonces, la diferencia de presión venosa se ha denominado gradiente de presión ambulatoria. Es decir, como les decía, la diferencia que hay entre la presión de la safena mayor y las venas tibiales posteriores, y que parece ser el factor clave que desencadena el reflujo venoso en el miembro inferior. Y esto también conduce a las recurrencias. Dice, por otro lado, los registros simultáneos de la presión venosa media en las venas tibial posterior y safena magna demostraron que las curvas de presión han sido idénticas, tanto en reposo, en la deambulación y en el periodo de recuperación. Que esto nos hace pensar que trabajan como una unidad, como un conjunto, tanto la vena tibial posterior como la vena safena mayor. Ahora, nos habla de un dato sumamente importante que prácticamente nunca hablamos. El flujo bidireccional de las venas perforantes de la pantorrilla, que tiene lugar tanto en sujetos sanos como en pacientes con venas varicosas, y que este flujo bidireccional permite un rápido equilibrio de los cambios de presión entre las venas profundas y superficiales de la parte inferior de la pierna. ¡Qué interesante! El reflujo que perturba la hemodinamia venosa depende en varios grados de la cantidad del flujo retrógrado, es decir, lo que viene desde arriba, y la abolición de este reflujo restaura la hemodinámica venosa de manera normal. Y el reflujo de las venas superficiales, si es lo suficientemente grande, puede causar la forma más grave de insuficiencia venosa y por lo tanto dañar las venas perforantes.
la incompetencia de la vena femoral y las perforantes de la pantorrilla no producen hipertensión venosa ambulatoria y no causan alteraciones hemodinámicas. Esto es lo que nos dice el doctor Resex en su artículo que se denomina Concepción de la hemodinámica venosa de la extremidad inferior. Y pues es sumamente interesante porque nos está hablando de conceptos que nosotros a veces no tenemos presentes. Él tiene otro artículo que es el impacto de las venas perforantes en la hemodinamia de las venas varicosas primarias, y en el cual pues nos enfatiza este concepto de que las perforantes de la pantorrilla tienen ese flujo bidireccional. Y ya nos dice también pues estas dos corrientes, que unos rechazan hacer algo en las perforantes y otros al contrario, les encanta cerrar las perforantes, pero que existe ese flujo bidireccional dentro de las perforantes de la pantorrilla en sujetos sanos que permite este rápido equilibrio de las presiones producidas en las medias tibiales posteriores y las venas profundas, y las venas superficiales, en la safena. Dice que en los casos de reflujo safeno, el flujo bidireccional dentro de las perforantes tiene un vector interno distinto, dirigido a las venas profundas. Este componente interno es más pronunciado cuanto mayor es el reflujo safeno. Es decir, que si tenemos un reflujo safeno femoral, la mayor parte se va a derivar hacia las venas de la pantorrilla. Y por eso es que no se presenta inmediatamente una úlcera o unas venas muy agrandadas en la pierna. Los perforantes de la pantorrilla incompetentes no causan hipertensión venosa ambulatoria. Sucede exactamente lo contrario. La alta presión hidrostática que se encuentra en la posición de pie tranquila disminuye significativamente durante la deambulación, tan pronto se interrumpe el reflujo safeno. Esto es lo que nos comenta el doctor Reseck. En las varices primarias, las perforantes de la pantorrilla no pueden convertirse en la fuente de reflujo porque están situadas en el polo inferior del gradiente de presión ambulatoria que se produce entre las venas del muslo y la parte inferior de la pierna durante la deambulación. El tamaño de las perforantes de la pantorrilla está determinado por la cantidad del reflujo safeno. Cuando se elimina este reflujo, las perforantes agrandadas disminuyen o vuelven a la normalidad. Híjole. Entonces esto nos está explicando que la diferencia de presiones durante la marcha entre el muslo y la pierna tiene que alcanzarse en algún sitio. Y él nos dice que específicamente este sitio es prácticamente en el pliegue de flexión de la rodilla. Entonces por eso aumentos de la presión más grandes arriba en el muslo mantienen esta hipertensión venosa ambulatoria en la pierna y trata de compensarla enviando la sangre durante la marcha, bombeando la sangre a través de las venas perforantes tanto a la safena como al sistema profundo. Esto es muy interesante. Entonces, también tiene un último artículo que se denomina competencia e incompetencia de las perforantes de la pantorrilla en las venas primarias. Un mito que se resiste, así se llama el artículo, ¿no? Y nos insiste que el reflujo de las perforantes es un flujo hacia adentro, que el reflujo de las pantorrillas es un flujo hacia adentro, no hacia afuera. O sea, aquí el reflujo entonces se mide al revés. Sin embargo, nos está diciendo que estas venas perforantes de la pantorrilla pueden tener esa dualidad, pueden llevar hacia adentro o hacia afuera. Y entonces no podemos considerarlas incompetentes por sí mismas. Y dice que las venas profundas y superficiales de la parte inferior de la pierna forman vasos unidos, como lo demuestran las curvas de presión casi iguales registradas en la vena tibial posterior y la safena mayor, tanto en pacientes con venas sanas como en pacientes con venas varicosas. Y este concepto, queridos amigos, prácticamente nunca lo tomamos en cuenta. Que venas profundas de la pierna trabajen como una sola en conjunto con la safena mayor.
Y cuando la vena mayor tiene insuficiencia, entonces tiene que afectar al sistema profundo. Este concepto no lo hemos aplicado y clínicamente nos puede ayudar mucho para entender estas úlceras que no cierran tan fácilmente. Ahí nos dice por final que el diámetro de las perforantes de la pantorrilla se influencia por la intensidad del reflujo safeno, que aumenta con este reflujo y disminuye después ya de que se ha operado la vena safena. Qué interesante es todo esto porque esto nos cambia realmente el panorama. Hemos tenido, hay un artículo también muy interesante que pueden leer en el Journal of Vascular Surgery, que es un debate entre la cirugía de las venas perforantes y si esto reduce la recurrencia. Hay muchos que están a favor, otros que están en contra, pero se hace con pacientes prácticamente todos con insuficiencia superficial. Y es con los que hacen closectomía y ligan perforantes o los que hacen closectomía y no ligan perforantes. O no closectomía, pueden hacer cualquier otro método, láser, radiofrecuencia, cirugía clásica, stripping, etc. Entonces, él dice en este artículo que nos está presentando, Mark Whitley, el doctor Mark es de Inglaterra, es muy estudioso, él tiene un laboratorio para que ustedes sepan, muy bien instalado y una clínica muy grande, mi querido amigo Mark, y él dice que la cirugía de la vena perforante ha sido probada y demostrada para detener el reflujo venoso de las venas hiperforantes. Es decir, que esto desde su punto de vista está muy bien demostrado que las venas perforantes deben ser ligadas. Dice que la reducción de la úlcera después de la ligadura de perforantes ha sido probada y que algunos escépticos pueden mostrar un mecanismo de acción diferente en el reflujo. Y él nos dice acá que además las venas varicosas recurrentes se asocian con un mayor número de venas perforantes y que los estudios que se analizan las causas de las venas varicosas recurrentes después de la cirugía abierta confirman regularmente que las venas perforantes insuficientes son una de las causas más importantes. Y él nos termina diciendo que hasta que no se haya producido pruebas irrefutables a satisfacción de todos, la responsabilidad recae en los médicos que apoyan el argumento en debate de demostrar que el tratamiento de las venas perforantes insuficientes no reduce las recurrencias en vista de abrumadora evidencia circunstancial disponible. El doctor Mark es bastante duro en este aspecto. Él dice que sí o sí hay que quitar siempre las perforantes porque pueden recidivar. Sin embargo, el artículo de nuestro primer citado, el doctor Thomas O'Donnell, él nos dice que desde su particular punto de vista también, así como el de Mark, y por las indicaciones y la revisión en la literatura, él difiere qué es lo que se va a hacer. Él dice que prefiere hacer una ablación endovenosa o una cirugía de la insuficiencia venosa superficial y posteriormente alguna cirugía sobre las venas perforantes en el caso necesario. Muy bien, hasta aquí son los comentarios y revisiones que les quería presentar sobre las venas perforantes. Sin embargo, hay un punto básico, y es básico. ¿Cómo medimos la insuficiencia de una vena perforante? ¿Cómo nos damos cuenta que esta vena perforante está alterada? Entonces, para este caso hay varios estudios que toman en cuenta dos parámetros principales: el diámetro de la vena perforante y el flujo de la misma. Entonces, ninguno de los dos factores por sí mismo nos puede decir que hay una vena perforante insuficiente. El diagnóstico de una vena perforante insuficiente debe contemplar estos dos aspectos. El primero es el diámetro. El diámetro que se considera es mayor de 3.9 milímetros en la parte subfacial, algunos artículos 3.5, en fin, 3.9 casi son 4. Entonces, para fines prácticos, podría yo decirles que una vena perforante de 4 milímetros prácticamente es patognomónica de insuficiencia de esta perforante, porque está demasiado dilatada y ya las válvulas no van a poder colapsar. Sin embargo, algunas venas dilatadas no dan reflujo
en estos casos. Y por lo tanto tenemos que poner también nuestro Doppler para medir si estas venas perforantes tienen reflujo mayor, dice el doctor, mayor de 350 milisegundos o más de los 500 milisegundos, o sea, medio segundo, que es lo clásico que medimos todos para una insuficiencia venosa. Entonces, y aquí está el punto, y yo les digo, aquí está el meollo del asunto. ¿Cómo medimos esta insuficiencia antes de una cirugía, después de una cirugía, o para las úlceras o no para las úlceras? Hemos dicho que la mayoría de estas, por no decir todas, las venas perforantes se hacen insuficientes por insuficiencia superficial primera. Entonces, cuando aplicamos nosotros el Doppler sobre la vena perforante y pedimos a nuestro paciente maniobra de Valsalva o hacemos una maniobra de compresión-descompresión, no estamos midiendo realmente el flujo de la vena perforante. Estamos midiendo una mezcla de flujos. Y como decía el doctor Resek, de la unidad tibial posterior safena mayor, y estamos viendo también la unión entre ellas, que es esta vena perforante agrandada. Entonces, el dato que nos da hacia dónde hay flujo o reflujo puede no ser real, porque estamos midiendo un reflujo que viene de la vena safena mayor y estamos viendo una vena perforante aumentada. Entonces, no podemos saber realmente si esta vena perforante es competente o no. Y aquí está el detalle. La vez pasada les sugerí un método colapsando la vena superficial que llega a la perforante para entonces sí pedir hacer una maniobra de Valsalva o una maniobra de compresión-descompresión para evaluar directamente esta pequeña perforante si es suficiente o insuficiente. Entonces, amigos, yo les he dicho la ley de las 3 T's. Todo tiene truco. Y en esta ocasión nuestras venas perforantes, todos aquellos que están a favor de que hay que cerrarlas después de una cirugía, junto con la cirugía, independientemente de la cirugía, porque las ven insuficientes, pues es que no la estamos midiendo correctamente. No estamos midiendo correctamente este reflujo en las venas superficiales. Porque cuando esta vena perforante nos sirve para que este flujo que viene de arriba vuelva a entrar al sistema profundo, entonces está cumpliendo una función normal. Pero cuando esta sangre sale a través de la vena perforante, entonces cuando produce la hipertensión. Pero como lo dice el doctor Resek, durante la marcha, estas presiones en la safena y en las tibiales se equilibran, aún en pacientes con insuficiencia venosa severa. Entonces, estas venas perforantes no necesariamente son la causa de una úlcera ni de una recidiva. Ahora, puede ser que ocasionalmente lo sean, pero si tomamos en conjunto la pierna, imaginemos desde el pie, el tobillo, el tercio medio, la pantorrilla, la parte superior hasta llegar a la rodilla, pues esto trabaja todo como un todo, no como un pedacito. Entonces, tenemos que analizar cómo es esta hemodinámica cuando el paciente va en marcha, cómo bombean las venas perforantes, las venas gastrocnemias, impulsan esa sangre hasta el sistema profundo. Cuando este tiene alta resistencia, las impulsan también hacia la safena mayor, al sistema superficial, pero como está muy cerca de la línea que divide la presión entre el muslo y la pierna, fácilmente puede llegar al muslo y de ahí puede subir a ascender rápidamente a la circulación sin ningún otro problema. Pero si tenemos insuficiencia superficial severa, entonces esto va ocasionando un aumento de la presión venosa ambulatoria porque aumenta la presión en el sistema superficial y se transmite al sistema venoso profundo. Entonces, entender estos cambios de presión no es sencillo, requiere uno a veces recursos gráficos para poderlo entender, pero llegando al tema y al punto esencial de nuestra charla, las venas perforantes, amigas o enemigas. En lo personal, y reitero, en lo personal las considero amigas. Amigas porque nos ayudan a desviar el flujo hacia donde sea necesario. Nos sirven como unas válvulas de presión cuando tenemos obstrucción profunda. Nos sirven para compensar la sangre que está regresando y volverla a regresar al sistema profundo en una insuficiencia venosa superficial.
Así que por estas razones yo las considero amigas. Y por lo que hemos leído en los artículos de hoy, la mayoría de las venas perforantes se vuelven insuficientes por consecuencia de la insuficiencia venosa superficial. Entonces, ¿cuál será la conducta que debemos tomar ante estas venas aumentadas de diámetro? Mi postura es la siguiente. Primeramente, hacer la desconexión de los puntos de fuga o fraccionar la columna, como diría Franceschi, para evitar que esta fuga de sangre que transmite presión y alta velocidad llegue abajo de la rodilla. Si nosotros detenemos la fuga arriba, entonces vamos a corregir la hipertensión superficial abajo. Y con el paso del tiempo, calculo unos 2 o 3 meses en nuestra experiencia que hemos visto a este tipo de pacientes, en este tiempo las perforantes regresan a su tamaño normal. Si después de este tiempo alguna de ellas queda todavía insuficiente, entonces sí podemos darle algún tratamiento, especialmente si simultáneamente presenta úlcera. Sin embargo, hay otro estudio que nos dice que las perforantes simplemente tratadas con compresión mejoran muchísimo. Así que la conducta sería hacer la supresión de los reflujos arriba en el muslo, usar compresión, esperar 2 o 3 meses y si después de ese tiempo queda alguna perforante, pues entonces sí, ligarla con láser, espuma, la radiofrecuencia, cirugía abierta, CEPS, lo que ustedes quieran y corregir definitivamente ese reflujo. De otra manera, es mejor la conducta expectativa, cerrando primeramente, les decía, estas fuentes de reflujo que conducen a la hipertensión venosa ambulatoria. Y recuerden que aquí la clave es la función de la bomba muscular de la pantorrilla. Por lo tanto, las venas gastrocnemias y sus perforantes nos salvan y mantienen este equilibrio de presiones favorables en el retorno venoso. ¿Qué tal, amigos? Es una discusión bastante interesante. Yo me pongo del lado de los que hay que esperar un poco para conservar las venas perforantes y continuaremos porque este asunto de la hemodinamia venosa me apasiona y no es nada sencillo encontrarlo y verlo por un lado anatómicamente estático, por el otro lado con el ultrasonido donde vemos algunas maniobras y por el otro lado la consecuencia clínica. Y todo esto juntarlo con la vida normal del paciente, es decir, cuando está caminando, cuando está sentado, cuando está acostado. Todavía nos falta un poco para llegar a este punto de comprensión. Mientras tanto, espero que esto arroje un poco de luz sobre cómo conducirnos ante las venas perforantes. Amigas o enemigas, yo personalmente digo que son grandes amigas del sistema venoso. Grandes amigas en el sistema venoso. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les envío un cordial saludo, ya que saben que estamos trabajando por la excelencia en la flebología en el Instituto Mexicano de Flebología. Hasta pronto y que sean felices. Hablando de Flebología Podcast. Todos los miércoles por Apple Podcast, Spotify y YouTube. Presentó el Instituto Mexicano de Flebología.